Título 8. Dirección, Administración, Inspección y Vigilancia. El Ministerio de Educación tiene la función de política y planeación, donde formula las políticas y metas que gire todo en torno al desarrollo de la educación. Pero, por ejemplo, las secretarías son más como en el momento, como en lo que tenemos que hacer, entonces se hace. Pero el ministerio ves más como a largo plazo, en cuanto a lo que se puede mejorar para tener una educación de calidad. Ella prevé el futuro y mira qué puede planear más adelante. También indica cuántos aportes se le pueden hacer a la educación y vela por el cumplimiento, asesora a los departamentos, siempre está dispuesta para la educación, donde fija criterios para evaluar el rendimiento de los alumnos. Entidades territoriales. Entonces encontramos que tiene concordancia con el artículo 287 de la Constitución Política, que nos indica que las entidades territoriales causarán de autonomía para la gestión de sus intereses y dentro de los límites de la Constitución. Además, se entiende los límites de la educación como la plena garantía de la educación, donde gozan de autonomía para sus intereses, y este caso vuelve a entrar la educación, ya que con las entidades territoriales significan que en cada municipio, en cada departamento, existe el encargado para vigilar la educación dentro de su territorio. No se maneja a nivel nacional, sino a nivel de jurisdicción. Entonces, a nivel nacional nos encontramos con la Junta Nacional de Educación, y en los departamentos tenemos las juntas de educación, los foros de educación y las secretarías de educación. Asimismo, en los municipios también existen las secretarías de los foros y las juntas. No obstante, también existe la administración. En este orden de ideas, la Junta Nacional de Educación hace un papel más relevante, ya que es un consultor permanente del Ministerio de Educación, es decir, él siempre es el que está de la mano con el Ministerio de Educación, con la máxima autoridad en materia de educación nacional. También establece las políticas, planes y programas que más adelante veremos cómo se hace más específico dentro de los entes territoriales en los temas de educación. También es el encargado de arrojar y evaluar las estadísticas donde se refleja si se están cumpliendo con los planes propuestos. En las juntas departamentales ya es un poco más en general, son las encargadas de originar las ideas para su jurisdicción en materia de educación, donde verifican los objetivos, metas que trae consigo el Ministerio de Educación. Digamos que es una parte muy importante, ya que vigila los fondos educativos, el dinero que se va a ampliar en la educación, y algo adicional es que ella es la que da el concepto para el traslado de los docentes a diferentes instituciones si desean realizar algún cambio. Secretarías de Educación. Como ya dije anteriormente, las secretarías de educación están en los municipios y departamentos. Hay secretarías municipales, secretarías departamentales, pero siendo más un poco general, cumple con ambas funciones, que son las siguientes: velar por la calidad de la cobertura y la eficiencia dentro de su jurisdicción. También establece los planes, políticas dentro de su misma jurisdicción. ¿Por qué hacemos esto? Puede que cada jurisdicción tenga una necesidad en especial. No es lo mismo a nivel nacional. Un ejemplo: cómo está la educación en el Chocó, cómo ingresan los estudiantes a las instituciones educativas. Es por esto que los entes territoriales están pendientes de este proceso. También juega un papel importante en la investigación, innovación y el desarrollo, además de que evalúa su propia jurisdicción y capacita a los docentes en las instituciones y aprueba el funcionamiento de las instituciones, ya que para aprobar una institución se debe pedir permiso a la Secretaría de la localidad. Cabe resaltar también que las secretarías de educación en sí son organismos permanentes que se dedican al estudio, al análisis y a las propuestas para la calidad de la educación. Inspección y vigilancia. Encontramos que en la Constitución Política es una obligación constitucional que la debe asumir el presidente de la República. Sin embargo, el presidente, pues al tener tantas obligaciones, puede delegar esta función al ministro de Educación. También debe tener un cuerpo
cuerpo técnico para la inspección y vigilancia en la educación. Este cuerpo técnico debe tener un apoyo que debe ir dirigido a la educación, a la fomentación de la educación, a que los niños estudien, a que se cumpla el derecho de la educación y que se dignifique la educación para que tenga una mayor cobertura y una mayor escala. Nuevamente tocamos el tema de la educación integral, donde esa educación integral debe de ir netamente académica, hasta una educación con ética, moral, intelectual, física, a través de actividades curriculares y extracurriculares, a través del deporte y el arte. ¿Qué significa el acceso y la permanencia a la educación? Por ejemplo, que las personas con discapacidad puedan tener accesibilidad y el acceso para continuar con sus estudios. En la educación por particulares. Para poder crear una institución privada que perfectamente está contemplada en la Constitución Política, que nos indica que los particulares podrán funcionar en los establecimientos educativos, la ley establecerá las condiciones para su creación y gestión, esto con el fin de erradicar el analfabetismo y la educación de personas con limitaciones físicas o mentales o capacidades excepcionales. Entonces, por esto se puede establecer educaciones privadas, pero están sujetas a la inspección por parte de ámbitos públicos, ya sea el presidente, el Ministerio de Educación, las secretarías de los entes territoriales, pero tiene como requisito fundamental contar con la licencia del funcionamiento expedida por su secretaría de su ente territorial, presentar su proyecto educativo donde debe indicar cómo va a ser su formación, donde tiene muchas variantes. También la ley nos habla de que su régimen laboral y de contratación va a ser estrictamente privado y por lo tanto no hay ninguna vinculación con el sector público y va a regir con el Código Sustantivo del Trabajo. Algo que me llamó mucho la atención es que las tarifas las deben establecer, ya tienen que establecerlas pues con autorización del Gobierno Nacional, porque el Gobierno Nacional es quien las evalúa y quien pone ciertas condiciones para que sean aprobadas. Para alcanzar la educación íntegra y plena, se hace necesario desarrollarlo a través del arte, el deporte, la pedagogía y la ciencia y la tecnología. En lo que podemos apreciar del arte es darle a las personas que se están educando un aprovechamiento libre, porque además el arte es esencial para el desarrollo de su personalidad. En el deporte, además que cualquier persona puede utilizar una carrera profesional para desenvolverse en este entorno, también aportan un bienestar físico a todas las personas. Por ello es que en los colegios dan la materia de educación física y deportes. En lo que se debe invertir en este ámbito, en la pedagogía, es que se incluyan diferentes tipos de aprendizaje al momento de la enseñanza, por ejemplo con los medios electrónicos como salas de internet, asesorías que también están contempladas en esta ley, que ya son requisitos. En la ciencia y desarrollo y tecnología, el gobierno también toma esta directriz de invertir para un desarrollo total e integral. En el proceso educativo encontramos, como bien se sabe, nuestra norma de normas, que es la Constitución Política de 1991, que consagra como derecho fundamental la educación, así como lo es en el artículo 67, que plantea la Constitución Política. Textualmente dice que la educación es un derecho a la persona de un servicio público que tiene una función social, pero con ella no solo se busca el conocimiento, sino la ciencia, la técnica, el bienestar y los valores de la cultura. Por eso es que con ello se fomentan los valores como la paz, la democracia, la recreación, la ciencia y la tecnología y la protección del medio ambiente. También la Ley 115 de 1994 nos expone que el proceso educativo no solamente es el aprendizaje en sí, sino que abarca diferentes situaciones o ambientes como lo son la familia, el ambiente global del niño o del educando, la institución educativa y la sociedad. No se busca el aprendizaje en sí, sino una integridad de esta persona, una integridad en la sociedad para que alcance esos valores que contemplan en esta Constitución. Muchas gracias por la atención prestada.